Save big on your Thanksgiving feast, all in the Kroger app. Buy 2, get 3 free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or Canada Dry with your card. Then get a juicy frozen grade A Kroger turkey for 69 cents a pound, limit 2 with a $25 additional purchase with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Este episodio habla de suicidio y de temas sensibles de salud mental. Recomendamos tenerlo en cuenta para quienes estén pasando por momentos difíciles. Te voy a contar las cosas como fueron, de verdad, y así van a entender mucho más rápido por qué me volví alcohólico. Soy Manuel Teodoro y esto es Séptimo Día. Primero, tomas un trago. Luego, el trago toma otro trago. Luego, el trago te toma a ti. La cita del célebre escritor norteamericano Scott Fitzgerald describe breve y crudamente las etapas del alcoholismo, una enfermedad que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, es la tercera causa de muertes prematuras y de discapacidad en el mundo. Solo en Colombia, 2.5 millones de personas, un tercio de quienes consumen alcohol en el país, está en riesgo de caer en esa enfermedad. Soy María Elvira Arango y en el episodio de hoy, el conocido periodista Manuel Teodoro nos cuenta cómo, lentamente, sin notarlo, de trago en trago y de sorbo en sorbo, se convirtió en un alcohólico. Mi alcoholismo, más que nervios, María Elvira, es algo que respeto mucho, y lo respeto mucho porque es una enfermedad. Una enfermedad cuyos orígenes Manuel encontró regresando a su niñez, como devolviendo una película que se detiene en sus primeros años de vida, en Estados Unidos y sobre todo en Filipinas. Yo nací en Estados Unidos de un padre filipino y una madre colombiana que se conocieron mientras que eran estudiantes, ambos hijos de inmigrantes. No planearon el embarazo de mi mamá como yo diría que el más 50% de los primíparos de muchos matrimonios de esa época. Y por obligación los casaron. Tenían 18 años. Manuel Teodoro nació en Nueva Orleans, la ciudad multicultural de influencias africanas, francesas, españolas y latinas. La del jazz y la del colorido carnaval de Mardi Gras. Pero pronto sus padres se trasladaron al otro lado del mundo, a Filipinas, donde Manuel vivió su niñez y su juventud. Mi papá es abogado y mi mamá era housewife. Segundo hijo, Melissa, mi hermana. Tercer hijo, Rafael, mi hermano. ¿Nacen en Filipinas? Nacen en Filipinas. Y hay algo, María Elvira, que yo, y lo digo con todo el respeto que mi mamá, que en paz descanse, merece y que mi papá también merece, porque los amo y los perdono, pero ellos no supieron cómo mostrar amor. Ellos no supieron cómo ser papás. Ellos tenían también sus propios traumas. Eran seres humanos, cosa que uno no entiende al principio. Uno los ve como íconos. Y no, son seres humanos con defectos de carácter y en el caso mío sin ninguna idea de ser, o sea, estaban trabajando a puro instinto. Yo no tengo muchos recuerdos de mucho cariño por parte de ninguno. Mi papá trabajaba y mi mamá siempre estaba ahí. Y repito, y quiero repetir esto 1000 veces, no es su culpa. Como se dice por ahí, cada quien hace lo que puede con las herramientas que tiene. Pero la relación de Manuel con sus padres definitivamente le marcó el camino que habría de recorrer y los retos que tendría que enfrentar. Mi papá era un joven, no era el ejemplar esposo, pero era un buen papá. Jugaba baloncesto conmigo y me llevaba con la tarea de matemáticas.
Pero la mamá no, siempre una mujer distante. Simplemente era una mujer que no sabía por qué estaba ahí, con un filipino que había conocido en la universidad en otro país raro, sometida por sus papás a tener que contraer matrimonio porque nació esta criatura que ella no quería. No es su culpa. Pasaron las cosas y pasaron y ya, y punto. Y yo crecí en ese ambiente y punto. Fue lo que fue. Entonces uno quiere expresar muchas cosas de niño y no puedes. Quieres sentir muchas cosas y los sientes, pero no entiendes cómo expresarlos. Manuel se sentía como un fantasma, invisible para sus padres. Buscaba llamar la atención, desesperado, como quien se está ahogando y pide auxilio. Necesitaba sentirse cobijado, valorado y al menos fugazmente querido de verdad. Yo era chistoso y desarrollé un sentido de humor porque siempre estaba buscando la atención de mis papás. Entonces, desde muy niño, yo cantaba y buscaba el show porque quería atención. Estaba diciendo, por favor, párame bolas. Imitaba comediantes de la televisión, imitaba a Michael Jackson. Yo quería atención. Estaba gritando, por favor, míranme. El ser humano necesita ser escuchado, visto y aceptado. Son necesidades básicas. Yo quería eso. Las diferencias de una pareja que no se quería y que se casó a las malas fracturaba cada vez más la relación de sus padres. En 1974, cuando Manuel tenía solo 14 años, la familia se trasladó a Colombia, esperando que otros aires salvaran el matrimonio. Mi papá quería ver si él podría, porque mi mamá quería vivir en Colombia. Llevábamos 14 años en el país de mi papá, pues mi mamá dijo, pues venga, intentemos vivir también en mi país, que es Colombia. Y vinimos a Bogotá a vivir en una finca por ahí en la Floresta de la Sabana. Y yo no me amañé, yo no hablaba español. Tenía toda mi vida en Filipinas. Pues unos 14 años ya tenía sus amiguitos, su bicicleta, su perro, su noviecita. Tengo que agradecer que fue un ambiente para nosotros cómodo, pero no pude con esto. Y mi papá nos dijo un día, yo los voy a llevar para Filipinas. Yo quise irme con él. Mi mamá justo en ese momento se separa de él, pide el divorcio. Y mi papá decide secuestrar a mi hermano, mi hermana, y nos lleva a todos a Filipinas. El matrimonio se rompió de forma desgarradora. Un divorcio violento, con secuestro de los hijos. Mi papá nos llevó a Filipinas, dejó a mi mamá tirada en Colombia. Eso fue muy, muy duro. Mi mamá luego se fue a Filipinas, nos buscó, no quiso quedarse con nosotros, se volvió para Colombia. Un divorcio de película, se podría escribir un libreto de ese matrimonio. El terremoto de la separación dejó a Manuel de regreso a Filipinas, donde continuó su bachillerato. Allí la vida tampoco fue fácil. Su padre, ahora de nuevo soltero, comenzó a vivir una vida de excesos. Rumba, mujeres, alcohol. Como si quisiera reponer esos años de juventud que la paternidad y un matrimonio fallido le habían robado. Entonces mi papá estaba en una rumba salvaje. Imagínate, se casó a los 18 años, nunca había experimentado la soltería. Tiene 34 años, su propio apartamento, carro deportivo. Pues, ¿qué va a hacer un hombre? Vivir la soltería que nunca tuvo. Entonces, no era saludable. Repito, no es culpa de él. Seguramente cualquier hombre hubiera hecho lo mismo. Pues, o sea, se casa a los 18 años, mi mamá era con su segunda novia. Pues hizo lo que cualquiera haría. Pero para nosotros no era muy saludable ver, pues, el desfile de diferentes mujeres entrando y saliendo. Mi hermanito me preguntaba qué es lo que están haciendo mi papá y esas mujeres. La vida en Filipinas no era la que esperaba. Pronto advirtió que entre las prioridades de su papá no estaban sus hijos. Entonces, Manuel y su hermana Melissa decidieron pasar unas vacaciones en Bogotá. Fue un viaje que resultó ser más largo de lo pensado, porque no contaban con que su padre no quería que regresaran a Filipinas.
hubo por parte mía un rechazo total a todo. Yo estaba muy lastimado. Mi papá no quiso que regresáramos a Filipinas. Yo le pedí a mi papá que por favor me mandara el tiquete para regresar, que yo no quería estar en Colombia. Me dijo que no. Él estaba feliz con su vida allá. Y mi mamá, Dios la bendiga, había encontrado una nueva vida aquí. Su segundo esposo, que en ese momento era su novio, pues era su vida. Y estaba en todo su derecho. Pero se le olvidó que había un peladito ahí diciendo, ¿y yo qué? Un niño biológicamente necesita nutrirse. Por algo será que las ballenas chiquitas se mantienen con sus mamás durante años. El ser humano es el animal donde los niños más dependencia tienen. Más que un perro, más que un gato, más que un elefante. Mira cuántos años nos duramos en la casa. Necesitamos ser nutridos. No solamente con comida, sino con compasión, con amor, con comprensión y ser aceptados. No comparados con otros, no rechazados, no. Y es por eso que muchas veces una persona termina traumatizado y necesitando después aliviar ese trauma. Manuel seguía sintiéndose triste, relegado, solo. A los 16 años tenía un dolor muy hondo que empezó a llenar como pudo. Y un día probé la marihuana. Y la marihuana pues te activa la dopamina, y la dopamina es el neurotransmisor de la felicidad y te hace sentir como bacano y chévere. ¿Qué tiene de malo hacer eso? Pues todo, ¿no? Porque uno puede terminar siendo adicto. Pero en ese momento lo único que yo estaba buscando era un alivio. En medio de su rebeldía y sus ganas de escapar de un hogar que no lo valoraba, Manuel se convirtió en eso que llaman comúnmente un joven problema. En medio de mi rebeldía contra mi mamá y mi abuelo, con quienes vivíamos acá, me meten en la escuela militar como castigo. Imagínate, un filipino sin hablar español en la escuela militar de cadetes, pues lo hice. Fue traumático para mí, aunque debo reconocer que me enseñó cosas muy tener carácter y pues, ese tipo de cosas que la milicia enseña. Terminé el bachillerato acá, me fui para los Estados Unidos, terminé la universidad en los Estados Unidos, periodismo en la Universidad de Miami, saqué un máster en periodismo en el año 84, pero ya había un hábito de consumo de marihuana en ese momento. Algo de trago. Obviamente en la universidad todo el mundo consume un poquito, toma un poquito, pero es un tema más de rumba. En mi caso era un tema más de sentir alivio. Y encontré a partir del momento de graduarme y lograr mi primer trabajo que yo necesitaba sentirme aprobado por algo, reconocido por algo, amado, validado, todas esas cosas. Como no lo había encontrado en la casa, lo encontré en mi carrera. Entonces hice un gran esfuerzo para destacarme lo que más pude. Determinado en lograr el reconocimiento que nunca tuvo, con entereza, Manuel logró entrar a Univisión como productor de breves y luego en otros canales, como CNN. Poco a poco se sentía más valorado, pero el dolor que sentía desde niño no lo pudo llenar el éxito laboral. Pero siempre había una consistencia y era, yo acudía los fines de semana al trago. Y algo de drogas. Uh-huh. Y María Elvira, la vida me arrebató como lo hace con todos nosotros, porque es muy divina la vida. La vida te da oportunidades y te dice, este va a ser tu primera esposa, Melissa Escobar. No funcionó. Esto va a ser tu segunda esposa, Ani Zamorano. Esta va a ser tu carrera. Te vas para Nueva York, te vas para Los Ángeles, te voy a contratar acá, te voy a traer para acá. Manuel habría dado todo su éxito como periodista
a cambio de una aprobación de su madre. Pero pasaban los años y nada llenaba el vacío de ese niño que alguna vez sintió que nadie lo quería. Yo quería demostrarle, todavía a los 35, 40 años, buscando la aprobación de mi mamá. Mira, me casé. Mira, mami, me casé. Mira, me gané un premio Simón Bolívar, mami. Mira, te voy a dar un nieto. Mi mamá aprobó mucho a sus nietos y me mostró amor a través del amor que ella mostró a mis hijos. Pero nunca fue capaz de decirme, hey, véngase para acá. Nunca fue capaz de coger ese niño de 14 años y decirle, venga, yo soy tu mamá. Cero resentimiento, total perdón. Pero esa es la realidad. Entonces, ¿yo qué hacía? Tomaba y tomaba y tomaba. El trago lo estaba dominando y no podía dejar de beber. Según Miguel Betín, psicólogo y magíster en drogodependencias de la Universidad de Barcelona, la pérdida de control es el primer síntoma del alcoholismo. Podemos encontrar personas que beben diariamente, que se beben una copa en el almuerzo y ya está. Y por el hecho de que lo hagan diariamente, eso no significa que a esa persona la podamos catalogar como alcohólica, ni mucho menos. Es una persona que está bebiendo. Recently, a new client called me and started by saying, "Mr. Morgan, I really need your help, but I'm just a nobody." Those words stunned me and I immediately called him back, and we're now helping him and his family after a terrible accident. I'm John Morgan of Morgan & Morgan. Everybody who comes to our firm at their time of need is a somebody. I grew up poor, but my grandmother was like a queen to us. At Morgan & Morgan, our goal is to level the playing field for you and your family at your time of need. The insurance company has unlimited money and resources. You need a firm who can fight them toe-to-toe. For right at 30 years, we have fought them in courtrooms throughout America. Our results speak for themselves. And always remember this, everybody is a somebody, and nobody is a nobody. Visit forthepeople.com to learn about our firm. Morgan & Morgan, for the people. Injured? Visit forthepeople.com for an office near you. Save big on your Thanksgiving feast, all in the Kroger app. Buy 2, get 3 free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or Canada Dry with your card. Then get a juicy frozen grade A Kroger turkey for 69 cents a pound, limit 2 with a $25 additional purchase with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. De manera regulada y controlada. De manera que la característica principal para hablar de una adicción al alcohol o de cualquier adicción es que se ha perdido el control sobre esa conducta. Por muchos años, Manuel creyó que controlaba el trago, que sabía decir que no más, pero estaba equivocado. Yo lograba saber hasta qué punto podía consumir y tomar para no perder mi trabajo. Pero en algunos momentos sí hubo momentos precarios en el ámbito laboral y uno cree que nadie sabe, pero la gente ya sabía. La gente ya sabía. Y mucha gente sabía que Manuel Teodoro, se habla de los rumberos y de los que van a ciertos sitios siempre a beber en Bogotá, conocidos. Uno ya sabe quiénes son y yo estaba en esa lista. No voy a mencionar ningunos nombres, pero uno ya sabe quiénes son, yo estaba en esa lista. El trago fue siempre lo primero. Un protagonista de fiestas con amigos, salidas a restaurantes e incluso fiestas infantiles. Siempre era necesario tener trago. En el bautizo de mi hijo, en el nacimiento de mi hija, o sea, siempre estaba presente el trago. Hasta en temas supuestamente saludables, ¿no? La primera comunión de mi hija. ¿Cómo no vamos a hacer una fiesta en la finca con 60 botellas de whisky? Socialmente, siempre hay un pretexto para beber. Como dijo el escritor Charles Bukowski, cuando ocurre algo malo, bebes para olvidarlo. Si ocurre algo bueno, bebes para celebrarlo. Y si no pasa nada, también bebes para que pase algo. Y es que en Colombia,
Y en otros países consumir alcohol es aceptado e incluso aplaudido, como dice el doctor Betín. Lamentablemente en este país, como en muchos otros, el consumo de alcohol se empieza hacia los 13 años, hacia los 14 años, a veces antes, y donde el consumo de alcohol es visto como una práctica social, incluso ligada a la masculinidad en los niños, y los padres aún lo siguen viendo, apreciando de una manera absurda, ¿sí? Está entrando a la adultez, es ya todo un varón, cosas de esas por el estilo. Entonces, ese inicio temprano obviamente termina por favorecer la aparición de las adicciones. Manuel Teodoro se cuenta entre los que empezaron a beber temprano, pero tarde, después de muchas botellas vacías, se dio cuenta de que era un alcohólico. Cuando yo tenía 41 años, vivíamos con Annie y mis 2 hijos en Nueva York. Y atravesé un momento muy difícil, entré en una pequeña depresión. ¿Y qué hacemos los alcohólicos cuando hay alguna alteración en las emociones? Lo que más sabemos hacer, buscar trago. Vivíamos en Nueva Jersey. Yo trabajaba en Nueva York y vivíamos en el estado de Nueva Jersey que queda ahí al lado. Y yo tenía un trabajo muy bueno, excelente trabajo para un alcohólico, porque solamente tenía que ir a Manhattan 2 veces por semana a hacer mis presentaciones en cámara. Entonces era el peor trabajo y el mejor trabajo. El peor porque me permitió tomar más y el mejor porque me permitió tomar más. Y yo iba todas las mañanas al supermercado a las 9:50 de la mañana, porque a las 10 ya era permitido vender trago. A las 9 no. Y había un señor que era el chino, que tenía su licorera dentro del supermercado, y yo todas las mañanas yo compraba 4 botellitas chiquitas de vodka. ¿Por qué vodka? Por el aliento. Cuando la mayoría de personas estaban en pleno ajetreo rumbo al trabajo, Manuel Teodoro solo pensaba en que llegara la hora de que la licorera abriera sus puertas. A las 10 de la mañana me pegaba una pega deliciosa. A las 11 estaba borrado. Botaba las botellas por allá en los arbustos y llegaba y me sentaba borracho y me quedaba dormido. Por la tarde a las 5 iba y pegaba mi segundo pega. Son 2 al día. Durante 4 meses. Tomaba y tomaba y tomaba y tomaba. Fue el chino, que todos los días le vendía el trago, quien le mostró como, en un espejo, su condición. Un día, yo llegué a la licorera y el señor chino, se llamaba Mr. Hu, me hace una pregunta y yo nunca me voy a olvidar este día. Señor, ¿usted por qué no compra mejor botella grande de vodka? Industrial, ¿no? De esas marcas, Stolichnaya, una cosa de esas. Es mucho más barato que comprar 4 botellas al día, que te cuesta $16 cada vez que compras 4. Y le dije, señor Juan, yo no quiero hacer eso porque voy a sentirme que soy alcohólico. Y me dijo, oh, but you are. Oh, pero tú eres alcohólico. ¿No sabías? Asistimos todos los días en este país a ver personas que sabemos que tienen una adicción, que niegan la adicción de una manera tan sofisticada, porque la adicción es una enfermedad que se caracteriza por la negación. Pero ojo, la negación que hacen todas las personas adictas, tengan la posición que tengan, la más alta posición de un país, pueden tener una adicción y la pueden estar negando. Pero no es porque las personas lo quieran hacer de una manera empecinada, sino porque al fenómeno adictivo está revestido de una gran carga moral, aunque no se diga. Reconocer que se es adicto es algo que te pone en la condición de tener un vicio, todavía, no una enfermedad. Por mucho que se hable de dientes para afuera, que es una enfermedad, en el fondo sigue existiendo la concepción de que es un vicio. Y un vicio es un concepto que está ligado a lo moral, desde los griegos hasta hoy. Tú, entre más haciendas, tienes que negar que tienes un vicio. Un vicio es a alguien que tiene
un déficit moral o incluso cognitivo, le falta fuerza de voluntad, o sea, no es un ser íntegro, tiene un vicio. De tal manera que negar empieza a ser parte constitutiva de la enfermedad misma. Manuel, como tantos alcohólicos, no se dio cuenta de su enfermedad hasta ese día en que el comerciante chino se lo hizo notar. Algo en mí me dijo: Manuel, tú eres alcohólico. En el 2002, por primera vez en su vida, Manuel se fue a una reunión de Alcohólicos Anónimos. Y yo dije: mi nombre es Manuel, and I'm an alcoholic, yo soy un alcohólico. Y me acuerdo lo que yo sentí en ese momento. Fue como una especie de abrazo de humildad. Yo me sentí chiquitico. Y sentí que había logrado algo muy importante en ese momento. Y a partir de ese momento comencé a ir a grupos de Alcohólicos Anónimos, tratando de parar mi consumo solito. Pero su adicción estaba muy lejos de terminar. La mente adictiva todavía estaba. El bar mental, como lo llamamos, todavía estaba abierto. Al regresar a Bogotá, Manuel siguió bebiendo aún peor que en Estados Unidos. Y aunque solía ir a Alcohólicos Anónimos, su periodo de abstemio no sobrepasaba el mes, algo muy común en los alcohólicos y que el doctor Betín explica muy bien. Cuando la persona abandona el consumo, tiene sexo y ya no siente placer. Come y ya no siente placer. Muchas cosas ya no siente placer porque el sistema fue secuestrado por el alcohol y ya se olvidó neurológicamente, fisiológica y químicamente de producir en las cantidades que son necesarias el neurotransmisor que está ligado a la producción de placer. De ese tamaño son las adicciones. Por eso un adicto muchas veces recae. Como 16, 17, 18 recaídas fáciles, acudiendo a Alcohólicos Anónimos. Lo más bonito de Alcohólicos Anónimos es que tú puedes recaer después de 6 meses y si el día siguiente vas, dices: recaí ayer y hoy es mi primer día sin trago. Comienzas otra vez el ciclo. Hasta que un día en diciembre de 2006, me la pegué con todas. Yo estoy vivo de milagro después de esa rumba. Tomaba y tomaba y tomaba y tomaba. Esa noche toqué mi fondo, espantoso. Me acuerdo que parqué mi carro por ahí, no sé dónde, en Chapinero todavía. Hoy 17 años después, no sé dónde está ese carro. Y toqué fondo y llegué a mi casa y me acuerdo que mi esposa Annie dijo: no quiero que tus hijos te vean así. Te estás muriendo. Es mejor que te vayas para un apartamento en el centro. Si quieres, yo te mando la plata para el trago. Así. Ni siquiera estaba brava ya. Y eso me movió mucho el piso. El hecho que ya no estaba brava, estaba resignada, aceptando que este señor se iba a morir. Porque los alcohólicos terminamos o en el cementerio, o en la cárcel, o en la sala de emergencia de un hospital. Esos son los únicos tres destinos que tenemos. Algo dentro de mí, creo que el último neurotransmisor que yo tenía en la cabeza, dijo: Manuel, tú deseas, no tienes, deseas. Sí, yo lo deseo. Otra vez yo creo que el ser superior y Dios se manifestó ahí. Porque es su voluntad, es la voluntad también de Dios. Es mi deseo, pero acatando un ser superior seguramente en ese momento, aunque yo no estaba consciente de eso, yo estaba borracho. Desde entonces, Manuel Teodoro Bermúdez inició una nueva vida y un verdadero camino de rehabilitación. Hice algo que yo no había hecho hasta ese momento, que es levantar el teléfono, buscar el teléfono de alguien y decir 2 palabras: necesito ayuda. Hasta ese momento yo nunca había pedido ayuda a nadie. ¿Por qué? Porque es que yo no soy alcohólico, yo tengo problemitas con el trago. Cualquiera que sea el nombre, yo puedo solito. ¿Cuántas personas escuchando eso en este momento deben estar identificando con eso? Sí, yo puedo. Yo, alcohólico, no. Yo tengo control. Eso es la soberbia.
Recently, a new client called me and started by saying, Mr. Morgan, I really need your help, but I'm just a nobody. Those words stunned me, and I immediately called him back, and we're now helping him and his family after a terrible accident. I'm John Morgan of Morgan & Morgan. Everybody who comes to our firm at their time of need is a somebody. I grew up poor, but my grandmother was like a queen to us. At Morgan & Morgan, our goal is to level the playing field for you and your family at your time of need. The insurance company has unlimited money and resources. You need a firm who can fight them toe-to-toe. For right at 30 years, we have fought them in courtrooms throughout America. Our results speak for themselves. And always remember this, everybody is a somebody, and nobody is a nobody. Visit forthepeople.com to learn about our firm, Morgan & Morgan, for the people. Injured? Visit forthepeople.com for an office near you. O sea, la soberbia y el alcohólico tiene un nivel de soberbia tan alto cuando lo que necesita es humildad. Yo no tenía humildad. Pero cuando a ti la vida te coge y te pone en una alcantarilla y te pone a convivir con ratas, no metafóricamente, y estás caminando ya en el valle de los muertos del infierno, la humildad te entra. Desafortunadamente para algunos, la humildad no se entra en ese momento. Para otros que son más bendecidos, lo logran sin tener que tocar ese fondo. Yo sí tuve que tocar ese fondo, desafortunadamente. Y me interné. Alguien me recogió y me llevó a Fundacrecer y me interné. Estuve 65 días con un plan soporte de 4 meses posterior, donde había que ir ya como externo todos los días. En la fundación donde tuve el privilegio de estar, porque no todo el mundo tiene el privilegio de estar en esos sitios, ojalá todo el mundo lo tuviera, sí tomaron el tiempo de ayudarme de verdad. Porque ese es el trabajo de fondo, ¿no? ¿Por qué uno bebe? Y sanar esas heridas con las que llevas conviviendo. Sí, es por trauma. Uh-huh. Toda nuestra constitución de que somos hoy comienza entre los 0 y los 12 años. Sin darse cuenta, Manuel estuvo a punto de morir y solo sobrio pudo ver los daños que había causado a su familia, los días que cambió la rumba y el alcohol por los momentos más importantes. Yo no me acuerdo del nacimiento de mi primera hija, de Camila. Yo estaba tan borracho que no fui capaz de ir al hospital. Son momentos que uno dice, pucha, eso sí que duele. Otra cosa es un sábado por ahí con los amigos que estuvimos viendo un partido de fútbol, no. Pero el nacimiento de la hija de uno. Estoy seguro que en este momento más de un alcohólico debe estar pensando lo mismo. Porque son momentos únicos que uno ya no puede repetir. Pero ha sido un papá amoroso. Sí, mis hijos son mis mejores amigos, ellos me dicen pa y escuchamos música y con mi hijo logré escuchar música durante 17 años. Afortunadamente esto sucede cuando ellos eran chiquitos aún. Entonces yo logro mi abstención cuando Camila tiene 8 años y Sebastián 6. Entonces ellos no tienen como mucho recuerdo de un papá borracho. Ellos se acuerdan que papá dormía todo el fin de semana o todo el domingo y no entendían por qué. Muchos domingos perdidos, eso sí. Aquí hay un factor determinante que no lo medimos y es el dolor. Y siempre se habla de que un alcohólico o un adicto cualquiera arrastra consigo en promedio a 6 personas, lamentablemente siempre a las que más se quieren, los hijos, la esposa, los padres, etc. A las secuelas emocionales, los de su familia y los propios, se sumaron otros físicos. Uno que a Manuel por poco lo mata. Yo me infarté hace 10 años. Yo creo que ese infarto es el producto de un cuerpo bastante atropellado. Sobreviví el infarto afortunadamente, obviamente, pero yo tengo un stent en el corazón. 2. O sea, uno paga el precio. Hay momentos cuando yo no entiendo cómo mi cuerpo hubiera resistido
tanta sustancia y tanto trago sin apagar los bombillos y decir hasta aquí llegamos. Para el doctor Betín, los parámetros de medición de las consecuencias del alcohol deberían medirse con mayor rigurosidad, teniendo en cuenta otras variables. No solo se debe juzgar las adicciones al alcohol, por ejemplo, por la cantidad de muertos que produce, que ya de por sí son muchos, pero muchísimos más de los que están documentados. Mucha gente muere por un paro cardíaco y no le hemos visto la historia de alcoholismo que tiene. Muchos de los cánceres que hay hoy en día, muchos, no solo 2 tipos o 3 tipos de cáncer, por lo menos 8 o 10 están documentados que están asociados a consumos exagerados de alcohol. Y el factor psicológico, que también es una tarea pendiente. Pero a nuestros epidemiólogos parece que eso no importa. Cuánto dolor psíquico, y el dolor psíquico es más importante que el dolor físico. El dolor psíquico, o sea, el sufrimiento, eso que llamamos sufrimiento, que son ganas de no vivir, de morirte porque la vida es un desastre, eso que es el dolor psíquico, en las adicciones es el síntoma principal, sea quien sea que la padezca, mujer, hombre, joven o viejo. Para Manuel, cada día sin tomar es una gran victoria. Hoy orgulloso, lleva la cuenta de memoria. Llevo 17 años, 4 meses y 6 días. Limpio. Ni un refajo. Los días en que mentía, las amistades dañinas, el tiempo perdido durmiendo días enteros. Todo eso ha quedado atrás. Hoy, los inevitables problemas de la vida, los traumas, todo sigue. Los problemas continúan. Pero en vez de esquivarlos y en vez de evitarlos, me inmerso en ellos. Ya los resuelvo. Y eso ha sido mi vida. La espiritualidad funciona mucho. Me ha ayudado mucho volver a reconectarme. Uno de niño va a misa con los papás, pero no seamos mentirosos. Uno se desconecta mucho en la vida. Por lo menos yo me desconecté. Yo me desconecté mucho. Y hoy estoy reconectado otra vez. Una de sus oraciones predilectas es la de la serenidad, escrita en 1932 por el doctor Reinhold Niebuhr. Dios, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Aceptar las cosas que no puedo cambiar. Por Dios, qué fuerza tiene esa frase. En un mundo donde queremos controlar todo. Yo quería controlar hasta el clima. Y vea, uno no puede controlar nada. Muchos se preguntarán si el alcoholismo se cura, como quien supera un virus. Así lo explica el doctor Betín. Una vez se ha conquistado esa característica negativa que es haber desarrollado el alcoholismo, es como si el cerebro aprendió ese camino. Y sucede como con los caminos viejos que se van llenando de pasto porque hace rato nadie transita en él. Entonces eso es lo mismo que una persona cuando deja de beber, pero que cuando vuelve a transitarse el camino, casi que como que de manera inesperada se abre otra vez la hierba y el camino aparece. Entonces es muy probable que una persona que haya dejado de usar ese camino neurológico, que esa conexión neurológica se haya dejado de usar, pero que no por ello desapareció la conexión entre neuronas, se active nuevamente. Han pasado casi 18 años desde que probó el último trago. Hoy Manuel no consume nada. Nada, la pastilla para la próstata. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. ¿Sientes que algo no está funcionando bien en tu vida? No tengas miedo y acude a www.porquequieroestarbien.com, el programa que acompaña a miles de personas a gestionar su salud mental, un proyecto de la Fundación Santo Domingo. Este guión fue escrito por Germán Izquierdo y editado por Miguel Reyes. La producción es de La No Ficción y de Boombox y Caracol Televisión. El diseño de sonido es de Pablo Restrepo. La ilustración de la portada es de Isabela Soto Vallejo. Mi nombre es María Elvira Arango.